No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en divoxradio.com. Y yo con Marianela nos conversamos toda la canción prácticamente porque es bastante interesante este tema. Hay hartas preguntas también que están llegando. Y ahora queremos abordar, Marianela, el tema del endeudamiento juvenil. ¿Por qué los jóvenes están cayendo en tantas deudas, sobre todo durante la época universitaria, por ejemplo, donde se han, según las mediciones, aumentado el tema de la deuda y el endeudamiento de estos Mm. universitarios? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué estamos gastando quizás más de lo que ganamos o de lo que obtenemos monetariamente hablando? Mm. Mira, ahí yo algo te mencionaba al inicio cuando estábamos conversando. Yo creo que ahí hay un impacto del modelo. El modelo económico neoliberal tiene una lógica interna y tiene ciertos principios psicológicos también que lo rigen. Y uno de esos principios es que te promete felicidad, ¿ya? Y te promete libertad. Dos cosas que los seres humanos andamos buscando siempre, ¿ya? Pero no te cuenta que esa felicidad y esa libertad dentro del modelo van unidas al consumo. O sea, la libertad, por ejemplo, va unida a lo que se llama la soberanía del consumidor. O sea, tú eres libre de elegir lo que se te antoje, ¿ya? Y la felicidad va unida también a las sensaciones que te da el consumo. Entonces, por eso, si tú te fijas en la publicidad no te vende los objetos por sus propiedades funcionales. Nadie te dice, compres estos blue jeans porque tienen una tela denim de no sé cuántas onzas, o este cierre que... No, te dicen, cómprate estos blue jeans porque te van a hacer más atractivo, más admirado, te van a perseguir todas las mujeres, Por etc. la experiencia que uno puede Claro, conseguir. te vende experiencia y te vende símbolos, ¿ya? Por eso que hablamos de consumo simbólico. Y eso, si tú lo empiezas a instalar prácticamente desde que los niños van teniendo alguna conciencia, va penetrando fuerte, porque va penetrando en el proceso de construcción de identidad. Entonces, nosotros en Chile estamos construyendo identidad a través del consumo. Somos lo que tenemos, no somos lo que somos. Parece un juego de palabras, pero es bien triste, digamos, porque en realidad soy mi casa, soy la ropa que he visto, soy las marcas que elijo, ¿ya? Por eso que si tú te fijas desde chiquito, los niños empiezan a pedir de repente marcas, ¿no? Yo quiero el cuaderno de tal marca, ¿ya? Y es porque eso va formando parte de su identidad. Y cuando ya llegas a la juventud, donde además los amigos empiezan a ser más importantes que la familia, lo que tú consumes se constituye en un símbolo de lo que tú eres con los amigos. Y hay cosas que se consumen en grupo o marcas que son valoradas en grupo. Nosotros hicimos un estudio hace poco con adolescentes y encontrábamos, por ejemplo, en el caso de las niñas, que cuando se iban a comprar algo, en los tiempos en que tú podías ir libremente a comprar, no que estabas con la pandemia encima, ¿qué es lo que hacían ellas? Estaban en el probador y estaban con el celular, ¿ya? Y iban tomando fotos, a veces directo, y mostrándole a las amigas. Y lo que las amigas le decían, no, eso te queda fantástico, se lo compraban, ¿ya? Entonces, si tú te fijas en el acto cotidiano, el consumo empieza a ser muy importante. Y además, como el mensaje es que no te debes privar de nada, coloca ese mensaje en las clases que tienen menos recursos. O sea, si a ti te dicen no te debes privar de nada, pero no tienes los recursos, tienes una cosita mágica que se llama tarjeta de crédito, ¿ya? Que sí te permite tener todo lo que tú quieras. Y además, por ejemplo, la clase media, que es una de las que a mí más me preocupa, como además es aspiracional, ¿qué significa eso? Que sus modelos están en la clase alta, quieren tener lo mismo que aparece en la tele, que aparece en Instagram, que aparece en la publicidad. Y entonces los jóvenes empiezan tempranamente a entender que si yo tengo una tarjeta de crédito, tengo el mundo abierto y puedo hacer lo que quiera. Y como no les han entregado educación financiera, es como se dice en la jerga popular, mono con navaja. O sea, tú le entregas una tarjeta de crédito y no le enseñas
a usarla. Mira, nosotros terminamos recién, hace una semana que lo lanzamos, un estudio con el comportamiento económico y financiero de los jóvenes de la región de la Araucanía, que lo hicimos en conjunto con el INJUV, ¿ya? Y nos encontramos que hay un 35% de jóvenes endeudados, ¿ya? Estos son jóvenes en su mayoría trabajadores, quisimos focalizarnos más en los jóvenes que están en el mundo del trabajo, pero el problema es que hay un 35% endeudado, que de toda la muestra el 50% dice que no podría afrontar ninguna emergencia económica, ¿ya?, que fuera más allá del dinero que maneja mensualmente. O sea, ahí tienes otro indicador. Y el otro indicador ya más objetivo es que si bien la mayoría son jóvenes trabajadores, o trabajan parcialmente, o trabajan esporádicamente, muy poquitos tienen un trabajo estable, lo que te muestra también la vulnerabilidad del empleo juvenil. Y la media de sueldo era de 299.000 pesos y la moda de 140. Entonces tú comprenderás que con esos ingresos es imposible llegar a satisfacer todas tus necesidades de consumo y por eso que te vas metiendo en el endeudamiento. Ahora, otra cosa que nos llamó muchísimo la atención era una muestra representativa de jóvenes de la región con una media de edad de 23 años. Oye, el 60% todavía vive con sus padres. Y de ese 60%, la gran mayoría depende económicamente de los padres. Porque claro, tú empiezas a pensar, con esos ingresos, no hay ninguna posibilidad que tengan una vida independiente. Claro. Ahora, hay una posibilidad remota también de que puedan pagar sus deudas. Porque la media de deuda mensual de este segmento que estaba endeudado era entre 49 y 55.000 pesos. Piensa tú lo que significan 55.000 pesos si tú ganas 290. O sea, es una parte muy importante de tus ingresos. Un cuarto al menos. En deuda, claro, ¿ya? Entonces, eso a nosotros nos dejó bastante preocupados. Y lo que ya fue la guinda de la torta es que el 80% tiene una alfabetización económica y financiera, o media, que no les sirve igual para funcionar en el mundo económico, o baja. O sea, hay apenas un 20% que tiene algunos elementos que les permiten efectivamente tomar decisiones y tomar decisiones racionales. Marianela, y entonces, ¿cuál es la actitud, por ejemplo, del Ministerio de Educación respecto a estos temas, sabiendo la relevancia que tiene la educación financiera? ¿Por qué no comenzar a fomentarla desde la básica, por ejemplo, desde quinto básico, sexto básico, donde los niños ya comienzan a tener más conciencia de sus gastos, de su entorno, de sus conductas, sobre todo? Sí. Mira, yo creo que aquí no hay que culpar solo al Ministerio de Educación, ese es un problema país que nosotros tenemos. Chile, cuando entra a la OCDE, ya cuando tiene el orgullo, digamos, de entrar a la OCDE le hace una exigencia a todos sus países miembros, que es tener una estrategia nacional de educación financiera, ¿ya? Esta estrategia nacional se diseñó, me recuerdo, a fines del último gobierno de Bachelet, porque nosotros participamos como CEPEC apoyando el tema de los contenidos, y se tomaron como decisión inicial que iban a haber dos focos, las mujeres y los escolares y los jóvenes, ¿ya? ¿Qué implicaba esta Estrategia Nacional de Educación Financiera? Primero que tiene que ser transversal, o sea que no solo es del Ministerio de Educación, sino que en todos los programas debería incorporarse la educación financiera, ¿ya? Se hizo una plataforma, quedó bien bonita, se nutrió de contenido, nosotros con nuestro modelo aportamos estrategia, etc. Y ahí quedó, ahí está. El Ministerio de Educación cogió lo que pudo y instaló esta unidad en primero medio, y en quinto hay también una unidad chiquitita, que tampoco los profesores saben cómo manejarla, ¿ya? El CERNAC tomó lo suyo, digamos, en términos de educación para el consumo, y el Banco Estado también asumió con el tema de crear una plataforma, que ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar con ellos, que fue en Fácil y en Chileno. Pero no hemos logrado articular todas esas iniciativas.
Entonces, hay una deuda país y no sacamos nada con tener una linda estrategia nacional de educación financiera, no sacamos nada con que haya sido lanzada por los ministros, por los ministerios, por todo el mundo, si no está operativa. Exacto, está ahí pendiente esa tarea, ese desafío. No sé cuál es el siguiente paso que ustedes tengan como núcleo científico, tecnológico respecto a Mm, este proyecto, cómo se busca acercar ahora, ya viendo toda esta aceptación que ha tenido tanto la herramienta o la aplicación del Banco Estado, como también el mm, trabajo que han hecho con este plan piloto gracias a la UC. ¿Qué piensan? mm. ¿Cómo va a ser el paso a seguir? Sobre todo ahora que ya Mira, se está desconfinando, que se está reactivando el comercio. sí, sí, mira, nosotros, yo creo que un dato además interesante que apareció en este último estudio con los jóvenes de la Araucanía, es que la intención de emprender, o sea, las ganas de emprender, aparecen muy altas en la mayoría de la población, ¿ya? Que yo creo que es un indicador interesante si estamos pensando justamente en lo que tú dices de la reactivación económica. Es obvio que la reactivación económica tiene que implicar una reactivación del empleo y de empleos de mejor calidad, pero no vamos a lograr suplirlo todo solo con el empleo, especialmente pensando que Chile tiene una tasa de desempleo estructural que se ha mantenido a través del tiempo. Entonces hay que pensar en el emprendimiento, pero en el emprendimiento, si tú no logras instalar primero nociones económicas, vas a ir a caer al saco de esa gran cantidad de microempresas que duran los 2 primeros años y después desaparecen. Si desgraciadamente nuestras cifras son bien tristes en eso. Entonces, nosotros estamos, bueno, por una parte queremos partir más formalmente tratando de hacer este modelo más transversal para toda la educación media, aprovechando que los profesores tienen que enseñarlo sí o sí, entonces poder capacitar a profesores. Estamos armando en este momento una propuesta de lo que debería ser un programa de capacitación online para profesores. Pero además nos interesa empezar a ver cómo vamos instalando esto dentro de los programas sociales. Yo creo que ahí es clave. Mira, el FOSIS, que nos recogió el guante hace varios años, le ha ido bastante bien. Nosotros evaluamos a fines del año pasado y a principios de 10 años de aplicación de educación financiera en mujeres que son quienes perciben los subsidios del FOSIS, Yeah. ya a nivel de todo el país. Y los datos son bastante relevantes, o sea, aquellas que han adquirido educación financiera son capaces de manejar mejor sus presupuestos, de partida hacen un presupuesto, que esa es una cuestión clave. Claro. O sea, si tú quieres organizar tu vida financiera, tienes que aprender a hacer un presupuesto, ¿ya? Hacen un presupuesto y se han acostumbrado a destinar parte de sus ingresos, aunque sea pequeña, al ahorro. Y en la medida en que tú vas ahorrando, vas teniendo un capital también, que te permite dos cosas. Te permite afrontar emergencias, por supuesto, pero además te permite invertir si es que tú quieres iniciar un pequeño emprendimiento. Entonces resulta, o sea, cuando tú instalas la educación financiera y la instalas seriamente, resulta. Así que nosotros, esos son los siguientes pasos, o sea, un programa de capacitación para profesores y el seguir apoyando a los programas sociales y por supuesto a las escuelas en la instalación ya transversal del modelo de educación económica y financiera. Porque nuestro modelo, a diferencia, porque Chile tiene una serie de programas de educación financiera, la banca, por ejemplo, la mayor parte de la banca tiene programas de educación financiera, pero ninguno de estos programas toca este elemento que yo te decía que es clave, que son las actitudes. Entonces nuestro modelo tiene 3 componentes. Tiene un componente que nosotros llamamos de destrezas o de competencias cognitivas, donde está la planificación, donde está la capacidad de postergación de los deseos, ¿ya? Donde está la capacidad de inferencia también, porque el mundo económico no es un mundo transparente, el mundo económico transcurre en muchas cosas que nosotros no conocemos y que debemos ser capaces de inferir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si cae la bolsa de Tokio, ¿ya? Tú tienes que ser capaz de inferir que finalmente eso va a llegar a tu bolsillo, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, ¿ya? Y esa es una capacidad cognitiva.
Además tiene componentes obviamente de contenido, manejo del dinero, manejo de riesgos, ahorro, inversión, etcétera, y un componente muy fuerte de actitudes, centrado fundamentalmente, yo te diría, primero en diferenciar deseos de necesidades. Yeah. Lo que el modelo nos vendió es que los deseos eran necesidades. Por eso que necesitamos desesperadamente algunos productos de marca. Pero además la capacidad de tolerancia a la frustración, que significa que no lo puedo tener todo ya, que va de la mano con el ahorro, y la capacidad de postergación de los impulsos, que es lo que te permite evitar el consumo impulsivo. Entonces, eso es lo que hay que instalar ahora. Es un tema súper interesante porque tiene muchas aristas que se pueden abordar y sobre todo hace falta lo que tú dices, este tema de fomentar la educación y que la gente que educa sepa también lo que conlleva la relevancia de que los niños y los jóvenes sepan sobre inversión, sobre manejo de dinero, sobre endeudamiento también, que son términos que quizás uno se va acercando ya más con la adultez, pero que desde un principio uno podría tener al menos una referencia, una noción, y no tenerle miedo tampoco. Muchas veces hay conceptos que uno se asusta, que considera que los números no son tan buenos, que la matemática no es lo mío, no necesariamente eso tiene que ver con matemática, así que el llamado también ahí es a todas las personas a atreverse, a profundizar en estos términos, al menos tener nociones básicas de inversión, de evitar el endeudamiento, de manejar nuestro dinero de manera eficiente y sobre todo la conducta, los hábitos que tenemos no necesariamente tienen que ver con una necesidad, como bien indica Marianela y todo este trabajo que ha llevado a cabo la Universidad de la Frontera. Marianela De Negri, directora del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología y cualquier novedad, por favor, cualquier novedad que exista respecto a esta capacitación a los profesores o nuevas oportunidades que tengan con este modelo, avísanos porque estás nuevamente invitada acá a Tarea de Tecnología para contarnos sobre este tema que es tan interesante y que está generando tanto interés ahora en redes sociales. Muchas gracias, Nicolás. Hay que trabajar en eso. Y una última cosita, estamos los días del ciber. Cuidado con eso, ¿ya? Ahí sí. Cuidado con eso. Antes de comprar, pregúntese, ¿efectivamente lo necesito? ¿Y por qué lo necesito? ¿O solo lo deseo y me entusiasmé porque lo vi que estaba tan barato? Acuérdese que los precios también se maquillan, ¿ya? Eso lo sabemos. Entonces, trate de controlarse, trate de ser más racional que impulsivo. Varios nos vamos a poner a reflexionar inmediatamente, Marianela, porque ya hay algunas cosas que yo tenía vistas y vamos a tener que empezar a ver si de verdad son necesarias o no. Muchas gracias, Marianela, por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Gracias a ti. Chao. Nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la tarea para la casa antes de despedir este capítulo acá en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.